Muy buenos días, gracias por estar acá porque yo todavía no puedo creer que haya alguien a esta hora. Es una hora ingrata realmente, las 9:30 y ingrata en todo sentido, transporte, sueño, etc. Pero Gombrowicz vale realmente la cosa. Y yo quiero presentar la mesa, lleva el nombre de Gombrowicz y el teatro de su vida. Y tenemos un cambio en uno de los oradores, muy importante. Uso el micrófono, perdón. Por la cámara. Sí, muy bien. Por la cámara. Les decía que la mesa se llama Gombrowicz y el teatro de su vida, y tenemos un cambio en el armado de la mesa. Allen Kucharski va a estar en la mesa que sigue y digamos, en su lugar va a estar Pablo Gasparini, de la Universidad de Buenos Aires. Y siguiendo el orden que tiene la mesa, va a empezar María Cecilia Pardo, de la Universidad de Buenos Aires. El título es La construcción del sujeto en diario argentino y su relación con la identidad, la teatralidad y los procesos de formalización del discurso. A los 15 minutos yo te hago señal para ir redondeando. Diario argentino pone en primer plano al sujeto. Si bien esa característica se corresponde con los protocolos genéricos de las escrituras del yo, aquí no solo se trata de que éste ocupe un lugar protagónico. Diario argentino piensa a la identidad y piensa al sujeto. ¿Qué es yo? Es una pregunta central que recorre el diario entero. Y ello se relaciona con el modo en que lo concibe. Cito: quiero ser yo mismo, sí, aunque sé que nada hay más ilusorio que este yo inalcanzable. Sé también que todo el honor y el valor de la vida consisten en esta carrera incesante tras él. Primer problema: hay un sujeto pero que se pone en cuestión. Tensión constante entre un yo que se afirma, muchas veces fuertemente, de modo polémico, y una concepción del sujeto que socava los fundamentos de la identidad entendida de un modo tradicional, o sea, con atributos como la estabilidad, la coherencia, y relación con categorías como la nacionalidad o la sexualidad. La operación a la que el diario argentino somete al concepto de yo recuerda cómo resuelve el dilema la crítica deconstructiva. En lugar de reemplazar conceptos inadecuados por otros, emplearlos pero sometiéndolos a borradura, forzándoles para que ya no funcionen tal como el paradigma en que se generaron. En vez de abandonar el concepto de yo, Gombrowicz lo utiliza, pero sin los atributos que suponían un paradigma esencialista. No solo lo usa, sino que sostiene que es necesario utilizarlo, y lo cito: siempre me he visto obligado a afirmar mi yo en mi literatura con la mayor energía. En cuanto lo quería rechazar, volvía como un boomerang. Nada que hacer, imposible. Sin el yo la cosa no funciona. Pero entonces, ¿qué es ese yo que no existe y que sin embargo nos acapara de tal forma? He llegado a la conclusión de que lo que sostiene mi yo es mi voluntad de ser yo mismo. No sé quién soy, pero sufro cuando me deforman. Eso es todo. Hay un yo que no existe, pero que no se puede ignorar. Lejos estamos de la muerte del hombre, del autor. En ese sentido, Gombrowicz muestra distancia respecto de los planteos del primer Foucault. También lo cito: sí, el hombre desaparece, pero solamente para Foucault, en el estricto campo de su teoría. Foucault se propone destruir al hombre en la episteme. ¿Pero por qué? Para afirmarse en su personalidad, para ganarle la batalla a los demás filósofos, para llegar a ser un hombre eminente. Mucho me temo que esa pequeña palabra yo no se va a dejar eliminar tan fácilmente, porque nos ha sido impuesta con demasiada brutalidad. Resuenan aquí ciertos postulados nietzscheanos: la afirmación de la voluntad del sujeto, la voluntad de poder como finalidad de la acción, y el vínculo entre el yo y el simulacro, que a su vez es producto de una brutal imposición. Simulacro o mejor desafío. A lo largo del diario argentino se presenta una y otra vez el reto de pensar al sujeto en relación con una concepción de la identidad distinta, no esencialista. Hay una suerte de proyecto en esa dirección, aunque se trate de un proyecto inacabado debido a los mismos fundamentos que lo sustentan. Con tonos difusos para un yo escurridizo. ¿Cómo es entonces el sujeto que el diario argentino configura? Primero, sus atributos no son estables, es un yo que se sabe contradictorio. Su incongruencia se relaciona con la clara conciencia de que está marcado por el devenir y el perpetuo cambio. Lo cito: se es solo un presente que fluye continuamente. Un sujeto que es proyecto siempre inconcluso. Un sujeto que al modificarse perpetuamente no remite una esencia o calidades estables que estén determinadas a priori. Cito: ser alguien es estar continuamente informándose sobre quién se es y no saberlo ya de antemano.
Una concepción de identidad no esencialista ni entendida como conjunto de cualidades predeterminadas, sino como construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad y la contingencia. En ese sentido, es un sujeto que no cree ser dueño de sí mismo, que se sabe ajeno a sí mismo. Cito: ningún animal, batracio, crustáceo, ningún monstruo imaginario, ninguna galaxia me son tan inaccesibles y ajenos como yo. Te has esforzado durante años en ser alguien. ¿Y qué has llegado a ser? Un río de acontecimientos en el presente, un torrente tempestuoso de hecho fluyendo en el presente hacia el momento frío que padeces y que no logras referir a nada. En tanto no hay tal cosa como una esencia del sujeto, la única manera de aprenderlo es en forma relacional. En Diario Argentino el espacio funciona como un anclaje provisorio del sujeto. La pregunta respecto de la ubicación geográfica también aparece múltiples veces. Además se trata de un sujeto que no sienta raíces en ningún lugar, y lo cito: no hay sitio para mí, estoy tan desprovisto de casa como si no habitara en la Tierra, sino en los espacios interplanetarios. El narrador no posee una morada propia y un oikos que funcione como referencia unívoca. Por eso la identidad es concebida de modo relacional. El dilema que aparece en el diario entre autenticidad e inautenticidad se relaciona con la conciencia de que, en tanto yo se define relacionalmente, es imposible que sea auténtico, es decir, perpetuamente idéntico a sí mismo. Cito: como el hombre está deformado por su cultura primero y luego por los demás, por las miradas de los demás, en el sentido sartriano, pues bien, no puede nunca ser verdaderamente auténtico. Por lo tanto, creo que solo hay una solución, y es ser plenamente consciente de su inautenticidad. Todo lo que decimos y lo que hacemos nos traiciona en cierta forma y para siempre. En relación con la autenticidad aparece también la conciencia de que las instituciones y prácticas simbólicas constituyen y atraviesan al sujeto, que no hay modo de escindirlo de las mismas. Hay una suerte de pugna en el diario por hallar esa autenticidad que se sabe imposible. Lo cito. Me cito a Blas Matamuro. Gombrowicz escribe para llegar a los hondones de la autenticidad, escapando a toda clasificación y sintiéndose perseguido por una inominada inquisición. El diario sería el tipo de discurso más adecuado a este desujetamiento. La paradoja de la autenticidad es que buscando lo propio se halla lo ajeno. Nos adentramos aquí en una cuestión central para Gombrowicz, un problema vinculado a la representación, que se plantea recurrentemente en Diario Argentino, el problema de la forma. Identidad y representación, las formas del poseer. La identidad, siempre provisoria y oscilante, se construye en el interior de determinadas formaciones y prácticas discursivas y a través de estrategias enunciativas específicas. Por eso la identidad se constituye en el ámbito de la representación, requiere de un proceso de narrativización del sujeto, pero ese carácter ficcional no socava su efectividad. Gombrowicz percibe esta relación entre relato y subjetividad. Cito: el verbo no me sirve únicamente para expresar mi realidad, sino para algo más, es decir, para crearme frente a los demás y a través de ellos. La escritura es un elemento clave para poder delinear los contornos del yo. Gombrowicz concibe la escritura de Diario Argentino en este sentido y declara: debería tratar este diario como un instrumento de mi devenir ante ustedes. Lo que Gombrowicz denomina la forma, muchas veces con mayúscula, es a la vez lo que le otorga la posibilidad de nombrar y de nombrarse y de establecer identificaciones que moldean al sujeto, pero también es lo que tiende a fijar al yo, sería como la inmovilidad del concepto, que conduce a la inautenticidad y a pensar al sujeto en términos de esencia. Cito: recuerdo que siendo todavía un niño ya sabía, era un conocimiento espontáneo, que no se puede ser ni auténtico ni definido. Puede encontrar esa íntima convicción en Ferdydurke. ¿Cómo es el héroe de Ferdydurke? En su interior no es más que fermento, caos e inmadurez. Para manifestarse hacia el exterior y sobre todo frente a los demás hombres, necesita la forma. Y entiendo por forma todas nuestras posibilidades de manifestación, como la palabra, las ideas, los gestos, las decisiones, actos, etc. Pero esa forma le limita, le deforma y le viola. Expresándome a través de un ritual ya establecido de actitudes y formas de ser, está siempre falseado y se siente actor. Dos ideas fundamentales aparecen aquí: la forma como única posibilidad de manifestación del sujeto, un modo que implica la repetición del instituido, y la concepción del hombre como actor.
La forma equivale a aquello que atraviesa todas nuestras posibilidades de manifestación y que están determinadas por la tradición y la cultura, implican la reiteración de lo dado. Por eso constituyen la pesadilla de Gombrowicz o de Amador, que anhela una autenticidad y una originalidad que se ve imposible. Y lo cito: lo definitivo me cerca por todos lados y es un acoso henchido de horror y fuerza. La tensión ineludible entre la formalización del discurso y las posibilidades de reconocerse en él constituye una cuestión clave para el escritor. Cito: se me hace difícil escribir, difícil redactar, pues como siempre, al intensificar en mí la franqueza, aumenta también el riesgo de la exageración, de la pose, y entonces la estilización resulta inevitable. Gombrowicz encuentra en la juventud un modo de resistencia ante la forma. Muchas páginas de diario argentino se dedican a elogiarla, en tanto desde su perspectiva ella representa lo potencial y lo inconcluso. La juventud encarna también aquello que no está constreñido por la tradición y que por eso escapa a las definiciones predeterminadas. El sentido de la famosa inmadurez wittendiana es el rechazo de toda esencia anticipada, sostiene Saer. La defensa de la juventud es en definitiva otro modo de reivindicar una identidad no esencialista y un sujeto como proyecto siempre inacabado. Ser joven equivale aquí a ser proyecto, a no saber con certeza quién es uno. Retomemos la cita en la que se reflexiona sobre Ferdi Durkheim. En cuanto a la concepción del hombre como actor, Tamara Kamesain plantea que Gombrowicz se presenta como un sujeto marcado por la teatralidad y el devenir, y la cito: prismático, multifacético, el genial escritor polaco intentó cubrirse, máscara sobre máscara, del peligro de la personalidad definida, unilateral. Siempre estaba jugando un papel en el sentido teatral del término. César Aira también destaca el componente teatral de ese yo. Lo cito: la acusación de posar vuelve una y otra vez en Gombrowicz. ¿De qué se trata? De una cierta falta de naturalidad, un hueco inacible que se desplaza entre el sujeto y el objeto. Está diciendo que hay que ser muy tonto para seguir creyendo a partir de cierta edad en una naturalidad lisa y constante. Hay una visita, una conversación, una comida, un gesto, un crimen, un amor. ¿Son eso que parecen ser o son su representación? La vida, ¿está adherida a la vida en todos sus puntos o hay una distancia? El poseedor es el hombre imagen, el hombre que deliberadamente, por ansia de libertad, se hace imagen, crea mirada en nosotros y con ello produce libertad, al interrumpir el sentido social establecido y previsible. Al renunciar a su autenticidad, el sujeto se hace otro sujeto. Nunca será objeto de nadie, porque no se somete al juicio, sino apenas a la sospecha. En la comedia teórica del poseedor, la representación se pone en trance de representación a sí misma, hasta ir a aire. Si Gombrowicz concibe la vida como actuación, si representa varios papeles sin atribuirle a ninguno el estatuto de verdadero, es porque su postura respecto de la identidad lo lleva a entender y encarar la vida como si fuera una representación. El sujeto asume posiciones, se configura de determinado modo a partir de prácticas discursivas, pero siempre toma una distancia. Con plantea aire habría una distancia, un hueco inacible entre ese sujeto y objeto. Gombrowicz, consciente de esa distancia, que creo que denomina inautenticidad, opta por esa pura representación, o mejor, la pone en evidencia. ¿Qué sería de un actor sin un público? Gombrowicz vuelve una y otra vez a enfatizar la importancia de la mirada del otro en la constitución de la propia identidad. Las poses que asume se vinculan siempre con el interlocutor de turno. Cito: nada de lo que he dicho aquí es categórico, todo es relativo, todo depende, ¿por qué ocultarlo?, del efecto que puedan tener mis palabras. No habría entonces fundamento en ese sujeto, sino una búsqueda de reacción. Las subjetividades se constituyen siempre en relación con un afuera constitutivo. Esta característica es especialmente evidente en Gombrowicz, un sujeto entre por definición. Nacido en Polonia, reside en Argentina durante muchos años, pero no se identifica plenamente con ningún país. Por otro lado, consciente de la tensión entre forma y autenticidad, este escritor enfatiza la dimensión polémica a la hora de asumir cualquiera de sus poses, en un juego entre adhesión, identificación y distancia que remarca su cualidad border. Pero podríamos plantear que la identidad de Gombrowicz se delinea en relación con dos prácticas, la filosofía y la literatura. El autor reconoce el influjo de dos corrientes de pensamiento en su propia constitución identitaria, el existencialismo y el marxismo. Pero Gombrowicz, como siempre, polemiza con aquello con lo que se identifica, estableciendo un perpetuo juego entre identificación y distancia. En cuanto al marxismo, el escritor polaco plantea que el posicionamiento político del escritor no tendría que ver con el partido político que apoye o la clase social a la que pertenezca,
sino con el tratamiento que haga del material, una postura similar a la de Benjamin, el autor como productor. Lo cito a Gombrowicz. Entonces, ¿por qué yo, teniendo a mano derecha el capitalismo, cuyo cinismo soslayado también conozco, y a mano izquierda la revolución, la protesta y la rebeldía, surgidas del sentimiento más humano, no me uno a estas últimas? Me importa mi arte, y él necesita sangre generosa, cálida. El arte y la rebelión son casi lo mismo. Soy revolucionario por ser artista y en la medida en que lo soy. El trabajo que Gombrowicz efectúa con los géneros literarios responde a esa lógica. Solamente se puede ser revolucionario en la medida en que se trabajan las formas heredadas, el material propio del escritor, para forzarlas a decir algo nuevo. Por eso Diario Argentino es y no es un diario. Su inscripción genérica se vincula también con el ensayo, la poesía, la novela. Tiene particularidades como fragmentos en tercera persona, hay acontecimientos inverosímiles, está dividido en capítulos. Es un proyecto signado por la publicación, entre otras anomalías, digamos, respecto del género. A partir de tal inscripción genérica múltiple y anómalo, Diario Argentino resuelve la paradoja de tener que inscribirse en un género para poder ser legible, es decir, de responder a la forma, y el deseo de evitar recurrir a eso, a la cultura, a las formas predeterminadas. Por otro lado, y retomando la vinculación con el discurso filosófico, Diario Argentino plantea una crisis de universalismo frente a la cual opone el componente situacional de su pensamiento. Esta crisis se vincula con su resistencia a la forma, que representa, digamos, al concepto o lo conceptualizable, que es parte de la herencia cultural y que imposibilita una percepción inmediata de lo real. Por un lado, entonces, Gombrowicz busca escapar de la tradición, y lo cito. ¿Acaso no tengo que separarme del pensamiento europeo contemporáneo? ¿Acaso no son enemigas mías las corrientes y doctrinas a las que me asemejo? Debo atacarlas para forzarme a ser diferente y forzarlos a ustedes a confirmar tal diferencia. También a su vez reniega del concepto, de aquello que fija la percepción. Cito, ataco la poesía por la misma razón que ataco la nación o ataco el mito de la madurez, en nombre de la percepción inmediata de las cosas, en nombre de la espontánea humanidad. Ataco todas esas formas que dejan de ser para el hombre un cómodo abrigo y se convierten en rígido y pesado caparazón. Ataco todo aquello que contra nosotros crece por sí solo y para comprometernos. Hemos mencionado a la filosofía como práctica fundante para Gombrowicz, pero la literatura también lo es y su relación con el campo literario es clave. Por un lado, se trata de un autor que no encaja ni programáticamente en esos moldes que son los géneros literarios, ni en los circuitos literarios de la Argentina de la época. Cito, soy alérgico a los escritores en grupo en su aspecto gremial. Cuando veo a colegas unos junto a otros me mareo. Además, plantea diferencias irreconciliables respecto a los literatos argentinos. Lo cito. ¿Cuáles eran las posibilidades de comprensión entre esa Argentina intelectual, estetizante y filosofante y yo? A mí lo que me fascinaba del país era lo bajo, ellos lo alto. A mí me hechizaba la oscuridad de Retiro, ellos las luces de París. Para mí la inconfesable y silenciosa juventud del país era una vibrante confirmación de mis propios estados anímicos. Y por eso la Argentina me arrastró como una melodía. Ellos no percibían allí ninguna belleza. Así como Blas Matamora define su literatura como un discurso en los límites donde se cruzan los géneros literarios, en el límite donde la ficción y el autorreferencial se vuelven indiscernibles, Gombrowicz es también un ser entre lenguas, entre países, en tránsito por espacios y ciudades, alejado de los cenáculos de escritores célebres de la época. Queda por último plantear una cuestión. ¿La obra de Gombrowicz forma parte de la literatura argentina? ¿Cómo pensar la obra de un escritor polaco que escribe en su idioma materno, pero que durante años, la época de mayor productividad en su escritura, reside en Argentina? Hay quienes no solo lo piensan parte de la literatura argentina, sino que incluso lo consideran un elemento fundamental para leer la literatura argentina del siglo XX. Aunque quizá la respuesta le importe, especialmente cuando se trata de Gombrowicz, que ataca el concepto de nación, reniega de los universales y de las tipologías que no permiten captar el movimiento fluido y contingente de todo lo humano, que es un sujeto que se sitúa entre países e idiomas como un outsider perpetuo que, orgulloso de serlo, no se siente preso de la repetición eterna de lo mismo y pueda verdaderamente pensar, que consigue su obra como un combate, sumida en la tensión entre la forma y la búsqueda de autenticidad. Y a modo de conclusión, digo que la práctica discursiva permite configurar un espacio donde desplegar los contornos de un sujeto imposible de ser fijado de una vez y para siempre. Gombrowicz construye su subjetividad a partir de la escritura. Allí ensaya y asume los efímeros contornos de su yo y las variadas poses que adopta.
es ese el terreno de su lucha contra la forma, a la vez que allí se encuentra con el límite de ese combate, en la tensión, en el borde entre formalización del discurso y autenticidad, concepto y fluidez de realidad, cristaliza una voz, asume una pose para poder decir yo, aunque sea por hoy, aunque sea por ahora. Bueno, dejamos las preguntas para el final, ¿les parece? Todas juntas, otra vez. Un tema muy temprano, ¿no? Yo soy teatrero, esta hora es mortífera. Vamos a escuchar a Mariana Cerrillo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El título es Transatlántico Gombrowicz, de la novela al teatro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Este trabajo, que se trata sobre una apuesta teatral de cerca. Ahí, mejor. Muy difícil. Es una apuesta teatral de Adrián Blanco. Es parte de un trabajo un poco más amplio que tiene que ver con las influencias de la obra de Gombrowicz en el teatro argentino. En particular, me interesó analizar la apuesta de Blanco, que es una persona que está muy interesada por la literatura de Gombrowicz y lo trabaja de una manera bastante completa, es decir, desde todas sus obras, no solamente tomándolo desde la obra en particular que va a reponer. Blanco hizo 3 puestas de Gombrowicz, una en el 2004 de opereta, Transatlántico, que es la obra sobre la que les voy a hablar, en el 2009 y en el 2010 en el Teatro Cervantes, y la última puesta que hizo es sobre historia, que es un boceto inacabado de donde partió opereta, que está editado en polaco y traducido al francés, que consta de 19 fragmentos. Esta obra terminó hace algunos días nada más, la puesta, hace una semana. Y bueno, y nos vamos a centrar en Transatlántico porque fue una obra muy importante, sobre todo porque tuvo incluso proyección y reconocimiento a nivel internacional. Se presentó en el 10º Festival Gombrowicz Internacional de Teatro y se llevó el premio a la mejor obra, al mejor director y al mejor actor. Así que consideramos que es una obra importante no solo para el campo teatral argentino, sino en esto de la proyección internacional y la calidad, ¿no?, de la obra. Bueno, para entrar en tema, como les decía, Transatlántico es una obra que está reescrita a partir de la novela de Gombrowicz. Es una novela que Gombrowicz escribe estando en Argentina entre el 49 y el 50 y se publica en el 51. Lo que hace Adrián Blanco es retomar esa estructura narrativa y reescribirla, llevarla al teatro. Lo que él dice es que esto se le torna fácil en algún aspecto por algo que comentaba Cecilia, esta fuerte teatralidad que tiene Gombrowicz, y que eso le da pie para poder plantear situaciones que más que narrativas él las cree escénicas o las cree teatrales. Bueno, el objetivo del trabajo es ver cómo se fue dando esta construcción, este pasaje del teatro, de la narrativa al teatro, sobre todo en el aspecto central de la construcción de la figura de Gombrowicz, porque está un poco entre medio de la autoficción, ya que se incluye como personaje dentro de su novela, y se incluyen hechos de su vida en esa novela, aunque después se dispare hacia otro lado por la ficción, y la autobiografía, ¿no? Está como a caballo un poco de las dos cosas. Lo que nos interesa ver entonces es cómo se dan esos procedimientos de pasaje de la narrativa al teatro, mediante qué fuentes, y acá hay muchos puntos de contacto escuchando a Cecilia con el tema del diario argentino, porque fue una de las fuentes con las que se construyó el texto, y cómo esto se manifiesta desde la corporeidad en escena, que es justamente la novedad del teatro. Bueno, consideramos, empiezo por el tema de la transposición. Tomando esta idea de Genet, ¿no?, del pasaje de la relación entre textos en cuanto a la hipertextualidad y el pasaje de un hipotexto a un hipertexto,
consideramos o llamamos transposición a este tipo de reescritura porque no tiene que ver con un pasaje de una obra a otra dentro del mismo género, sino que son géneros distintos, con lo cual eso implica recursos distintos y formas de plantear la dinámica del texto y sus elementos de una manera distinta, porque son otros los recursos del teatro y de la literatura. Vamos a ver cómo se construye. Ya en esa foto vemos un poco esta idea, ¿no?, de cómo se construye, y esta idea de Gombrowicz que se construye a partir de los otros, ¿no?, como figura central y todos los demás alrededor. Quiero aclarar antes que la reescritura, o sea, la dramaturgia de la obra fue hecha por Adrián Blanco y Hugo de Silio, y la dirección de la obra por Adrián Blanco. Bueno, esto es un poco la idea central que recorre el trabajo. Nos interesa esta idea del pasaje de la palabra al cuerpo, de la narrativa al teatro, y esto se da en cómo se caracteriza el personaje. Para poder hacer este Gombrowicz en escena, hubo un gran trabajo de investigación por parte del director y del dramaturgo de Hugo de Silio, y también de Gustavo Manzanal, que es el actor que representó a Gombrowicz en esta puesta, que de hecho, vuelvo a repetir, se llevó el premio al mejor actor. Era impresionante de alguna manera ver cómo el personaje estaba muy bien caracterizado, era muy parecido en su gesto. Si uno ve una entrevista de Gombrowicz, es asombroso el parecido. Y por otro lado, esta idea de que es un personaje que está llevado a la escena, pero que está construido un poco con un pie entre lo ficcional y un pie entre lo biográfico o lo real, si se quiere, ¿no? Bueno, Gombrowicz en esta obra se plantea como la figura central, que es el ordenador de ese caos múltiple que sucede en la novela, es el ordenador de los climas y de los conflictos que hay en escena, y siempre asume ciertos roles que tienen que ver con ser el mediador de todos esos conflictos que se van a plantear hasta el final de la trama. Siempre entra en tensión con otros cuerpos, y este personaje entonces se va a construir a partir de la relación con los otros. Como decía Cecilia, hay muchos puntos de contacto en esto, ¿no?, porque se va a jugar en esa tensión, con lo cual la obra va a tener un aspecto muy coreográfico, muy rítmico, porque todo el tiempo va a estar jugando con el cuerpo del resto de los actores que entran en conflicto con él en la escena. Así que hay un gran trabajo desde lo corporal, desde lo gestual y desde la palabra como la declamación de la palabra, ¿no?, como la forma de construirse como sujeto. Bueno, acá lo vemos en una escena. Pido disculpas de antemano, algunas imágenes van a estar un poco borrosas porque son capturas de video, así que algunas van a estar un poco más claras y otras no, pero bueno, a los fines de la explicación van a funcionar. Acá lo vemos a Gombrowicz como personaje central, declamando, siendo seducido de alguna manera por Ignacy, que es este joven que lo va a poner todo el tiempo en jaque y en pugna con respecto a un tema central de la obra, que es el tema de la individualidad y esta oposición a la idea de nación, ¿no?, a la polonidad, que todo el tiempo va a estar teniendo una tensión entre lo individual y lo general o lo social. Esta es otra de las escenas donde vemos que por un lado en la imagen anterior se resiste y por otro lado se entrega también estas contradicciones que va a tener el personaje todo el tiempo. Él va a entrar en relación principalmente con dos personajes centrales de la novela que pasan al teatro, que son Ignacy, que es el joven que representa la idea de subversión del sistema tradicional, ¿no?, de los valores polacos, de los valores de nación, y Gonzalo, que va a ser también el personaje que lo va a incitar de alguna manera a que él pueda subvertir ese orden, y lo usa a Gombrowicz como mediador, ¿no?, como el objeto, o más que el objeto, el puente que lo ayuda a tender esas relaciones para poder alcanzar su deseo, que es quedarse con el joven y subvertir ese orden. Acá lo vemos, el cuerpo en escena, cómo está ahorcando a Gonzalo de una manera, ¿no?, muy ampulosa y muy teatral. Acá lo vemos a Gombrowicz en otra de sus roles, que es el director de escena, es decir, cuando todo entra en un gran caos, va a ser él quien pueda dominar
la situación de todo ese caos y volver a poner un orden, una forma, digamos, dentro de ese caos o de esa multiplicidad. Y lo vemos, por último, en esta imagen, riéndose. Esto tiene que ver con el final de la novela, riéndose justamente de ese intento de subversión o de ese intento de caos que termina en una risa generalizada, ¿no? Y abierta. La novedad que introduce Blanco en esta apuesta es que inserta dentro de lo que sería el marco o el relato, la secuencia de acciones de la novela, inserta un marco narrativo que tiene que ver con Gombrowicz encarando, digamos, a los literatos polacos que le recriminan las cosas que él publicó en esta novela sobre Polonia y sobre la nación, ¿no? Entonces, en este denostarlo y denostar su obra, Gombrowicz se defiende y al momento de defenderse lo que se hace es evocar justamente toda la novela para poder explicar por qué él planteó esa situación. Y al final de la obra se cierra con un Gombrowicz riéndose de todos ellos, tomando su valijita y yéndose, ¿no es cierto? Así que este marco nuevo que le da, también le da una centralidad a la figura de Gombrowicz. Bueno, paso a uno de los aspectos importantes para la reelaboración, que es el tema de la palabra a través del cuerpo. Gombrowicz concentra la mayor cantidad de parlamentos dentro de la obra. Por otro lado, también es el que se hace cargo del discurso más fuerte ideológico, el que explicita las intenciones que van a empujar a cada uno de los personajes a moverse y a relacionarse con él. Es el único que hace largos soliloquios y que rompe esta idea de cuarta pared, ¿no? Para interpelar al público. Acá se ven, digamos, sobre todo en esos grandes soliloquios que hace, algunos fragmentos del diario y del prólogo de la novela, que consideramos en realidad lo que hace Gombrowicz en el prólogo es dirigir la lectura, con lo cual le está hablando al lector desde fuera del nivel ficcional, digamos, con lo cual lo consideramos un discurso extraficcional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí se mezclan estos dos tipos de relatos para construir el relato del personaje. Bueno, y como dije antes, se hace cargo de los monólogos de la acción. Acá lo vemos declamando en la casa polaca, que es la escena inicial donde él interpela a sus, a los literatos, ¿no? de Polonia, y vemos que en una de las puntas de la foto vemos a uno de los polacos sentados leyendo la novela, que eso va a ser como el disparador para el planteo de toda la narración. Muy bien, ¿cómo es la relación con los otros personajes? Gombrowicz es un personaje que su identidad en sí mismo es esquiva, con lo cual todo el tiempo se va a construir en esas relaciones de poder que entabla con el resto de los personajes. Estos personajes están divididos en dos grandes grupos ideológicos, como decía antes, los que intentan sostener el sistema tradicional de la polonidad, ¿no? Y lo nacional, y los personajes que intentan subvertirlo, que serían Gonzalo e Ignacy. En el caso de los personajes tradicionales, el padre de Ignacy, que trata de protegerlo y lograr que su hijo siga perteneciendo a este ideario de la polonidad y de los valores nacionales, se juega también un tema, ¿no? de lo sexual o de la sexualidad dentro de la obra, también el tema de la homosexualidad. Y bueno, y Gonzalo va a ser quien intente subvertirlo y tentarlo para romper ese orden, ¿no? Y cometer lo que se llama en la novela filiatria, la idea de asesinar al padre para instaurar un nuevo régimen. Bueno, esos dos aspectos, esos dos grupos que se enfrentan se van a traducir en dos aspectos en cuanto al cuerpo en escena, ¿no? Que va a ser el tema de la relación del cuerpo de Gombrowicz con los otros, van a estar en un constante tironeo, se van a perseguir unos con otros, se van a acercar, se van a seducir, se van a alejar, se van a repeler, todo el tiempo en situaciones opuestas, ¿no? De contraste. Y por otro lado va a haber también una situación de opuestos en cuanto a la vectorización de los espacios. Se va a usar un espacio en un sentido múltiple, ahora lo vamos a ver en las imágenes, en cuanto a lo que está arriba, lo que está abajo, es decir, el que domina, el que es dominado, ¿no? El superior, el inferior, etc. Y bueno, cerca, lejos. Acá vemos cómo interpela Gombrowicz en la casa polaca al lector de la novela, ¿no?
acá vemos como los personajes que son polacos intentan llevarlo, arrastrarlo, tironearlo, se ve abrazado ahí por los personajes, y a su vez en esta dinámica caótica que todo el tiempo está en la escena, vemos atrás figuras, esto es en la escena del parque japonés donde se encuentra con Ignacy, figuras que están bailando detrás con máscaras. Esto va a aparecer durante toda la escena, ¿no? Bueno, ¿cómo se usa este espacio teatral? El espacio es muy utilizado porque se va a mover en todos los espacios que haya dentro del escenario. En la escena, donde va a estar permanentemente como un observador o como centro, e incluso en espacios extraescénicos, es decir, detrás de un telón donde uno puede oír su voz o ve sus pies que se asoman, por ejemplo, o incluso rondando detrás de todos los objetos que hay en escena. Así que muchas veces se va a jugar en los espacios límite. Cuando él llega a situaciones límites, el personaje va a estar justamente en espacios extraescénicos o en espacios límites de la escena. Por otro lado, entra en relación con los cuerpos y con los objetos. Los objetos van a ser objetos que son muy fuertes simbólicamente. Por ejemplo, valijas, un mapamundi, un barquito con el que van a jugar todo el tiempo, un paraguas como forma de protección, pero como forma también de poder herir al otro o digamos, como arma de presión para el otro. Y es Gombrowicz el que ordena esta cuestión coreográfica, ¿no? Que se va moviendo. Al grito de es preciso moverse, cada vez que él hace esto, que todo empieza a entrar en un gran caos, al decir esta frase todo vuelve a tornarse dentro de una forma armada y articulada para presentar una nueva escena. Bueno, lo mismo que decía antes, la vectorización de los espacios en cuanto a lo semántico. Lo vemos en las imágenes que es más claro. Acá tenemos al ministro, al momento en que Gombrowicz va a solicitar un trabajo, a llegar a la Argentina. El ministro, como en su situación de poder, arriba de la mesa, declama de una manera muy exagerada y de alguna manera lo somete, ¿no? Dejándolo así como se ve en la imagen, pequeñito, ahí abajo, sometido. Acá lo vemos discutiendo con el padre de Ignacy, lo vemos tirado sobre el mapamundi y vemos detrás que aparece la figura de Gonzalo, escuchando toda esta situación, también en una situación límite para Gonzalo, con lo cual por eso Gonzalo está casi detrás del telón. Acá lo vemos como mediador, ¿no? En el medio de la escena entre Ignacy y su padre y las figuras que rondan caóticamente bailando alrededor enmascaradas. Acá lo vemos en una discusión donde se está jugando el tema de si se va a hacer la cabalgata, si van a venir estos señores polacos, y vemos que él está parado y en la escena siguiente arrodillado cuando los otros están parados, con lo cual va a haber siempre una situación de oposición de los cuerpos que van a generar un texto semiótico, ¿no? En la escena. Bueno, y por último, ¿qué es lo que pasa a través de la estética? ¿Cómo se traduce esta idea de Gombrowicz en la escena desde la estética? Primero se lo destaca muy fuertemente desde el vestuario. Hay solo 3 personajes que están vestidos de colores relativamente claros, el resto están todos de colores oscuros. Esos personajes son Gombrowicz, Ignacy y Gonzalo, que son los 3 personajes centrales donde se juega la tensión. Estos objetos que entran en relación semántica con los personajes, como dije antes, tienen un peso muy fuerte. De hecho, por ejemplo, esa calavera que se veía, ¿no? Ese estandarte con la calavera, que es el general, funciona como muchas cosas. Es decir, funciona como atril, funciona como general, funciona después como marioneta. Las sillas, las mesas se van transformando en diferentes cosas, son trincheras de guerra, son mesas, son sombreros, son camas, se transforman en distintas cosas, con lo cual también acá vemos un poco reproducida esta idea estética, ¿no? del tema de la forma y de la transformación permanente de las cosas, del devenir que se va transformando en escena, con los personajes y con los objetos. Por otro lado vemos una estética grotesca, recargada, el tema de las máscaras, de los vestidos, vemos al final, en la escena final, donde digamos están en la finca de Gonzalo, muchos floreados, y lo vamos a ver ahora en el vestido de él, un vestido floreado, muy contrastante con toda la escena muy formal de los polacos, ¿no? Y por otro lado, las remisiones al tema de la desnudez aparecen en muchas ocasiones
Ignacy desnudo, intentando seducir de alguna manera, sin hacer nada, es decir, pasivamente, se transforma en el objeto de deseo desde la desnudez, ¿no? Este deseo de lo desnudo, de lo puro. Acá vemos los personajes a la derecha y a la izquierda son Gombrowicz y Gonzalo. El personaje que está de espaldas en el sillón, la cuchita blanca, es Ignacy, que su padre lo está abrazando, y todos los polacos que están mirando la escena, esto es después del duelo, detrás. Acá vemos la interacción con el mapa mundi, arriba del mapa mundi, el barquito, la imagen es un poco borrosa, pero bueno, en el centro de la escena justo está eso, esta remisión a la idea del viaje y del cambio de lugar. Los paraguas en escena, cómo están amenazando a Gombrowicz con los paraguas y él está sentado al lado del mapa mundi. Y acá vemos esta cosa de las máscaras, ¿no? Y de lo grotesco también, es una estética muy recargada, muy oscura. Esta es una escena, la escena final, donde se puede ver el caos de los personajes, y si miran bien, por allá arriba está Gonzalo sosteniendo su pollera abierta, arriba de una mesa, en una acción muy provocativa, ¿no? Ante estos señores tan formales y ante este suceso que está por cometerse, que es el asesinato del padre. Y acá vemos el tema de la desnudez y la seducción. Bueno, para concluir, vemos que hay como un triple desafío constructivo, ¿no? Esta idea de llevar la palabra, lo que es narrativa, al teatro, que implica un cuerpo en escena, con todo lo que eso cambia, ¿no? De un género a otro. Y por otro lado, la palabra que se lleva a escena también intenta llevar algunos rasgos de este Gombrowicz real, si se quiere, o biográfico, de sucesos que le han pasado, y de hecho él se autoficcionaliza, ¿no? En la novela. Y por otro lado también, no solo se intenta rescatar la palabra, o sea, la figura y el cuerpo, la corporeidad de Gombrowicz, sino también el tema de la estética, ¿no? Y sus recursos estéticos, y cómo esto que está planteado en palabras en la novela puede llevarse estéticamente al teatro. Bueno, lo que nos interesa en definitiva es que Blanco lo que logra es rescatar no solo a la figura del personaje de Gombrowicz en la novela, sino también al autor, al escritor, al literato que es, desde los recursos de la narrativa que pasan al teatro, y por otro lado a este hombre real, si puede llamarse real de alguna manera, o a la persona de Gombrowicz en sí misma, que es inacible y que tiene muchas aristas que se nos escapan constantemente, y que me parece que la mejor forma de representarlo justamente es desde la ficción y desde esta ficción teatral que trata de reconstruirlo desde todos los puntos. Bueno, nada más, muchas gracias. Dejamos para el final las preguntas, observaciones, y vamos a escuchar a Pablo Gasparini de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad de San Pablo. El título de la ponencia es La Gran Gombrowicz. Bueno, gracias. Y también el título es un tanto efectista, es un título que tiene que ver con la Gran Willy, ¿no? Que es del tenis, pero bueno. Acerca un poquito más. Sí, sí, aquí. Gracias. Bueno, el nuevo título le podemos pensar algo así como Sobre lengua y juventud, ¿no? Es eso. Primero la muralla y después la torre. Afirma uno de los sabios de la construcción de la muralla china de Kafka. Es un relato de Kafka, ¿no? Que cuenta la construcción de la muralla china. Como si el hecho de rodearse de un muro significase la voluntad de agruparse en el mejor de los casos, ¿no? Si pensamos el muro como el muro de Berlín, el muro de Gaza o el muro de Cisjordania, ¿no? Esta cuestión de construirse una pared, ¿no? Una protección, y darse, al igual que ciertos nómades en el mito de Babel, un nombre con mayúsculas. En ese relato de Kafka, uno de los ingenieros del muro dice que en verdad el muro de la muralla china son los cimientos de la torre de Babel. En el Génesis se dice: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre.
Auxiliado por el relato de Kafka y el Génesis, Steiner, Después de Babel, define aquello que llamará el espacio familiar o totémico de la lengua, un imaginario por el cual, cito, toda lengua edifica una muralla alrededor del reino común de la identidad de grupo. Acaba la cita. Un centro íntimo de la palabra, avaro en explicaciones, rico en implícitos, y podríamos agregar, haciendo nuestra ese epígrafe, ¿no? que Benedict Anderson en su famoso libro Comunidades Imaginadas hace de Renan, ese espacio rico, ese espacio de comunidad, principalmente rico en silencios u olvidos comunes. Al final lo conocemos. La mítica torre irrita a Jehová al punto de derribarla y de condenar a los hombres al desentendimiento, deshaciendo su pretensión de territorio y su pretensión de lengua, pues tal como lo lee Derrida en The Tour de Babel, que es algo así como las torres o las vueltas de Babel, el único que puede ser y gozar de un indecible nombre es Dios. Mascullando en polaco, esa lengua que nunca abandonará, y antes de extraviarse por las grises calles de la capital argentina, el autoficcional Gombrowicz de Transatlántico profiere frente al Crowley su antológica Maldición Patria, que ayer el ojo ya citó, que es, entre otras cosas, un osado deshacerse de su espacio familiar tan cargado de guiños y sobreentendidos comunes. Ahora, maldecir Polonia en polaco es salirse de la muralla, cruzarse a los de los bárbaros, es decir, a nosotros, pero permaneciendo en la torre. Escribir a extramuros, fuera del radio del tótem de la lengua, es robarle la lengua a la patria, liberarla en algún sentido de lo que imaginariamente la ata o ancla a determinada identidad territorial. No por nada, en diversas ocasiones, especialmente en su ensayo sobre Sienkiewicz, Gombrowicz afirma que en Polonia se escribe para Dios, o mejor que Polonia y su lengua, al menos su lengua literaria, se confunden en una misma arcánica e intocada sacralidad. Como si allí, en los difusos y siempre móviles, a veces esvanecidos, límites de Polonia, Jehová no hubiera ejercido su furia babélica, no hubiera roto el antiguo linaje del príncipe Miesco, como si las fortificadas fronteras de Polonia, tan violentadas históricamente, prosiguiesen incólumes en el resguardo simbólico y sacro de su gran literatura. A falta de la furia de aquel único que puede decir «yo soy el que soy», habría entonces aquel que con tono histriónicamente endiosado dijo ser un Gombrowicz, ¿no? Como aparece en el diario, ¿no? Y de hecho, a la hora en que Babel convoca a la traducción, lejos de aspirar a lo que Walter Benjamin, en su famoso artículo, ¿no? de la tarea, trabajo o desafío de la traducción, contrariamente a lo que Walter Benjamin suponía ser el ideal de toda traducción, la interlineal de un texto sagrado, dice, Gombrowicz auspicia la gesta ferridurquista. Ninguna pretensión existe allí de una mítica transcripción o mímesis del texto polaco, y la tarea se lleva a cabo, como la leyenda siempre se ha complacido en repetirlo, entre muchas voces y varias lenguas, un poco ese espacio que Jorge decía de las traducciones de teatro, ¿no? Es un espacio que tiene que ver hasta con el ferridurquista, ¿no? Del polaco al francés y del francés al cubano y del cubano a un imaginario del castellano del que Gombrowicz solo reprochará las decisiones que, en las ambiguas observaciones de Ernesto Sábato, habrían servido de pretexto para la no consideración de la novela por sur. Escribir en polaco desde afuera de las murallas de la comunidad implica así reinventarse y reinventar esa lengua desde el resbaloso territorio donde los significados espectralmente liberados de su pasado ganan en movilidad lo que pierden en consenso. Solo así puede entenderse cierto fraterno ludismo con el que Gombrowicz se presta a la traducción. Y digo eso de fraterno por las traducciones con los amigos, que ayer se dijo, ¿no? Los amigos
Mastronardi o Rusovich, Bronnen, que esa combinación con un traductor francés, siempre es como un amigo el que traduce, ¿no? Esa gesta. Hay en ese ofrecimiento a los otros, a la sociedad de voces del Café Rex, el reconocimiento de una pérdida. Nunca en estas traducciones se trata de honrar y heredar el túmulo de la lengua polaca, más bien se trata de una actividad colectiva y festiva, donde la lengua, regada a vols, es colaborativo pasaje de sentidos posibles. Traducir del polaco a otras lenguas, o del polaco con mayúsculas al polaco con minúsculas, hacerlo sobrevivir, supone, tal como Benjamin lo insinúa en relación a la genealogía entre original y traducción, el desafío de la sobrevida. Cito de Benjamin, que no merecería este nombre si ella propia no fuese mutación y renovación. Acaba la cita. O podríamos decir nosotros, si ella misma, la sobrevida, no fuese rejuvenecimiento, ese devenir del que Gombrowicz confiesa sentirse afectado durante su exilio sudamericano. Creo que este es el punto donde la biografía de Gombrowicz en La Pampa, tan rica en datos y anécdotas sobre sus dificultades materiales, Gombrowicz durmiendo en el piso de la sala de un amigo durante meses, almorzándose en el funeral de un desconocido, cambiando de pensión por falta de pago, se encuentran con la condición de su propia lengua, la de la sobrevivencia. Gombrowicz se reinventa en Argentina y en esa reinvención, casi como una exigencia retórica, cobra dimensión el afirmarse o el desendeudarse, hoy diríamos, contra aquello que no debe ser, contra Polonia, ese santo monstruo oscuro que está reventando desde hace siglos, pero también contra los poetas, todo un arte de la reinvención que recuerda la tradición de los escritos contras, ¿no? Que es todo un género, o anti, que también es otro género, ¿no? El antiedipo de las batallas. Hay algo de insumiso y por cierto de joven en este gesto de oponerse, en este decirse a partir de un antimodelo que aspira a lo nuevo y a lo imprevisible, en este rechazo tanto a la mera repetición como a la banalidad. Pero sobre todo, en este arte de la invectiva como inventiva, hay la voluntad de seguir viviendo, como sea. Nada de poner la vida entre paréntesis, en suspenso, como si algún día fuéramos a volver allá, a aquel espacio y a aquel tiempo del que hemos huido o nos han ido. Y es en este punto donde este sobreviviente, Gombrowicz, no es, ni se percibe, ni habla como un exiliado. Si lo sagrado en la lengua es que haya palabras interdictas, ayer también se hizo referencia a lo sagrado en el teatro, ¿no? Significante que como el nombre divino no debe siquiera pronunciarse para mantenerse en su inmutable fijeza, en su inefable y misterioso significado, Gombrowicz no solo se muestra indócil al sacro corazón de su patria, al sacrificio de los que deciden ofrendar su vida por su liberación, sino que también se muestra indócil al desastre mayor, al, cito del diario, humo acerbo de los crematorios. Esos mismos crematorios que cercarían a su amigo y compañero intelectual Bruno Schur, que muere asesinado en un gueto, ¿no? Y que dicen o gritan la masacre que en transatlántico prefiere emerger en siniestro sotoboche, un pueblo irrefrenable y cesante, allá mataban y degollaban, que amenaza echar todo a perder, fondear aquella nave que Gombrowicz imaginaba como un buque corsario en dirección a sus compatriotas. No habrá identidad ni lengua asentados sobre ese desastre. No, sobre esos cadáveres no se erguirían otra vez las inútiles murallas protectoras, la ronda del pueblo, como se dice en el relato de Kafka, el exaltado silencio, el espacio sagrado que conforma a la comunidad. No, mejor no santificar el desastre. Para eso, para convertir el desastre en lengua con mayúscula y en monumento, para acallar en el mismo aura de recogimiento y dolor toda posible voz, estaba el régimen polaco, ese que según leemos en su diario, había convertido el terrible humo acerbo en incienso para la nueva dictadura. Entonces, ante que la inmutabilidad de lo sacro y junto a la persistencia del fantasma,
de aquello que, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros vanos exorcismos, sigue siendo en su ausencia, en su irredento acoso, antes que ese fantasma, mejor la gauchada de Babel y de los sentidos en devenir, mejor el rejuvenecimiento de los vocablos, donde el polaco Geva, por tomar uno de ellos, es también gay y facha, y aún como se lo sugiere Manuel Gálvez en una carta, es cracho. Si evocar, según Elías Canetti, en su elogio a la vejez, es un atributo, una prerrogativa de la ancianidad, Gombrowicz prefiere decirse como aquel joven pergeñado por Jean Améry en Más allá del crimen y la expiación. O sea, decirse desde la potencialidad de su presente, ¿no? El joven es el presente. Bueno, Gombrowicz arriba a la Argentina con 35 años. En su novela Transatlántico, finalizada a sus 46 años, en 1950, describe el deambular o llegar homosexual de El Puto, como es apodado su personaje Gonzalo, aún en el original polaco. Ese deambular por aquel territorio tan presente en su diario, las propiedades de retiro, un espacio de transición hacia el puerto, que también aparece dicho, pensaba, con ciertas condiciones de transgresión por la peronista Esther en la traición de Rita Hayworth de Manuel Puig, que es del 68. Hay un momento en que Esther baja por Florida y hay una serie de reflexiones acerca del puerto, todas muy púdicas, por otro lado muy calientes como es Esther, en fin. Nos preguntamos aquí por las posibilidades de rejuvenecimiento no solo de las palabras, sino también del cuerpo. El diálogo con Cherkassky, Coppi, por citar a otro joven cuyo teatro es contemporáneo al de Gombrowicz y que compartió en ocasiones al mismo director, al argentino Lavelli, declara que durante su juventud en Buenos Aires su vida era como la de cualquier otro, cito, como la de un joven porteño que tiene que coger todos los días. Acaba la cita. Coppi nace el año en que Gombrowicz llega a la Argentina, en 1939, y podemos imaginar que esa referencia autobiográfica se dé entre 1955, cuando Coppi tenía 16 años y su familia retorna del exilio francés, esperanzada por el golpe de Estado a Perón, y 1962, cuando el por entonces joven actor de 23 años decide volverse a París. Coppi, en la entrevista mencionada, afirma que aquello que Cherkassky apunta como su condición homosexual no lo era en absoluto para él, que no debía, cito, por pertenecer a un medio burgués, teñirse de rubio para hacerse de puto. Acaba la cita. Aunque esa condición sí valiera para, como dice Coppi, los putos pobres, aquellos a los que dice, cito, se le nota que son putos. Ese cuadro, dice Coppi, típico de Villa Miseria, acaba la cita, que según él podía ver cuando visitaba a su padre que estaba preso en Villa Devoto. Ni tan literalmente joven ni porteño, más bien polaco y pobre, podemos imaginar que era precisamente ese el cuadro o ámbito por donde deambulaba el recién llegado y rejuvenecido Gombrowicz, en peripecia que tal vez el por ahora para nosotros inédito Cronos, o no tan inédito, porque ayer en la obra de teatro se hicieron varias citas, llegue a develar y que sus amigos porteños no pudieron o quisieron percibir por, como les reprocha Gombrowicz en una carta, meros boludos, ¿no? En la carta a Goma, ¿no? Dice, son unos boludos, no sabían de cuando salía por retiro, ¿no? En fin. Con estos registros y comparaciones quiero arriesgar como hipótesis que son los avatares de ese cuerpo abruptamente joven los que se postulan como fiadores finales de esta reinventada lengua que se resiste al sacrificio y al pasado. Digo, no solo en el teatro hay cuerpo, sino también cuando se escribe hay una corporalidad, o sea, se escribe como se deja hacer de ese campo de afecciones, ¿no? Y ese cuerpo en ese retiro, ¿no? En ese devenir. Un ejemplo, ¿acaso facha, por volver a uno de esos conceptos que la babélica traducción coordinada por Piñera sugiere para el polaco Geva, no dice, además de sus temas de apariencia, una de las pocas maneras, la velada manera en que un indudable macho argentino, como somos todos, puede referirse sin suspicacias de ningún tipo a la belleza de otro indudable macho argentino, fachero o en todo caso pintón? Es lo único que podemos decir sobre la belleza de otro hombre sin levantar ningún tipo de sospecha, ¿no?
cuánta de esa precipitada y subterránea fuerza sexual del lenguaje que Steiner considera intrínseca a la extraterritorialidad de Oscar Wilde, por ejemplo, se encuentra en esta festiva lengua postbabélica de Gombrowicz. Y es que más allá de sus tempranas aventuras en los Pirineos franceses, Gombrowicz pasa de la algo pálida y gótica aristocracia rural polaca a la procaz y exaltada libido de la Argentina peronista, toda una biográfica revolución sexual. Recordemos que si bien el peronismo, como lo alude Coppi en la figura de aquellos putos pobres, circunstanciales compañeros de celda de su padre, el peronismo organizó junto a la Iglesia Católica un régimen contravencional restrictivo del deambular erótico, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, fue uno de los lemas del general. También significó, en razón de su impronta popular, cierto encuentro y carácter festivo. Cito de Perlonger: sugiero pensar que con el peronismo los obreros ganaron el centro y se encontraron allí con los homosexuales. El erotismo que nace de ese encuentro de clases es potente. La relación de la marica de clase media con el chongo villero no solo llenó lamentaciones, como la busca de la ballena de Héctor Larra, sino también saunas. Testimonios personales dan cuenta de sauna gays en Buenos Aires en la década del 50, cuando no los había en Nueva York. Acaba la cita del Perlonger. Mandaresi ha estudiado la imprescindible presencia de lo abyecto, sea como proceso o figura, en la obra de Gombrowicz. Pensamos que esa categoría, de algún modo inherente a lo sacro, en latín sacro significa sagrado, santificado, pero también abyecto o execrable, puede dar cuenta de esta emergencia de lo que Gombrowicz llama los bajos fondos, de todo aquello que había sido relegado fuera del campo de lo simbólico para la constitución de cierta austera, liberal y patricia identidad argentina. Del peronismo, como lo abyecto argentino en la posbabélica lengua de Gombrowicz, es aquí el tema donde desembocamos, y que las ponencias de ayer, tanto de Tomás Fernández cuando hablaba del subalterno y de alguna manera de Victoria Liendo cuando hablaba de la cuestión aristocrática, podría ser un buen diálogo. Cuando Nicolás nos preguntó a todos si podíamos proponer algunas líneas para el Congreso, en fin, a mí se me ocurrió que una línea podría ser Gombrowicz y el peronismo. Pero como todo está tan polarizado en Argentina, después pensé que algunos periodistas iban a decir que Gombrowicz se escribía con K, en fin, entonces preferí no. Pero creo que hay mucho para pensar ahí, ¿no? Que los bajos fondos son peronistas, digamos. Bueno, hay otras reflexiones acerca de eso, pero acabo con un párrafo para concluir. Encarnar no en el imposible original, sino en la traducción, en lo que tiene de sobrevida y rejuvenecimiento, quizás involucre, entre otros, los tres movimientos que hemos intentado detallar en este breve ensayo: la desafiliación desacralizadora, la consecuente apertura a los múltiples delices del sentido y la emergencia del cuerpo como motor y garantía de autenticidad. Eso es todo. Bueno, la verdad, tres trabajos muy valiosos, muy interesantes. Yo no sé si hay alguna pregunta. Tenemos unos 10 minutos, 15 minutos para pelotear un poquitito sobre los trabajos. No sé si hay alguna. Ayer, sí, cómo no. Más que una pregunta, era con la Cecilia, ¿no? Primero disculpas porque no la escuché entera la ponencia, pero hablaste de la autenticidad y la inautenticidad. Con respecto a eso también, a mí me llamó la atención porque como yo provengo de la filosofía, digamos yo quería saber, digamos, de qué concepto de autenticidad trabajás, a lo mejor no lo escuché, y cómo lo utilizaste en Gombrowicz, ¿no? Porque sobre eso yo tengo una opinión, digamos, y después podemos seguir. Yo vengo de letras y el concepto de autenticidad lo trabajé textualmente en el Diario Argentino tal como lo presenta Gombrowicz, no ahondé en una teoría o en un marco como conceptual. Lo que hice es anudarlo al concepto que él también presenta de la forma,
al que un poco, digo, sí lo trabajé en esta ponencia, que tiene que ver con eso, con, bueno, cómo los conceptos, la tradición, la cultura, etcétera, nos atraviesa. Me parece que venía por ahí esa tensión entre este deseo de autenticidad, de originalidad, que en el diario todo el tiempo aparece, en tensión con lo que él mismo dice de, bueno, cierta imposibilidad de serlo, ¿no? De estar atravesado por lo codificado, por la forma. Claro, porque en el diario, ¿no? Y lo que yo más conozco del diario, hay, por ejemplo, en Santiago del Estero, ese problema con respecto a la belleza aparece, claro, ¿no? Buscar la auténtica belleza en el inauténtico, que sería no el ámbito intelectual, sino el otro. Y después también hay algo muy curioso, cada vez que cree encontrarla es absolutamente defraudado Gombrowicz en esa búsqueda. Y ahí un poco yo lo relacionaba con lo que ayer hablaban de ese aristocratismo, ¿no? Cuando nos encontramos con lo vulgar también defrauda. Sí, yo quizá lo pienso más con este trayecto del yo y de la identidad, sí, como algo no acabado. Entonces como un proceso constante, una búsqueda constante que nunca termina de cristalizar en nada definido, sino que me parece que tiene que ver con eso, con ese proceso. Él ve este diario como, él dice, el diario es un instrumento de mi devenir ante ustedes, ¿no? Y este yo es algo imposible, pero que persigue igual. Y en ese sentido creo que también va el concepto de autenticidad. Él busca esa autenticidad, esa originalidad, pero se da cuenta que no se puede escapar. Y cada vez que lo encuentra es como que se le escapa. Claro. Va por ahí. Me parece que tiene que ver con lo que decís de... Claro, filosóficamente Martin Heidegger, digamos, por la época, el que habla de autenticidad y inautenticidad, y en Gombrowicz ese concepto no pega, digamos, sino que sería por lo menos al revés, ¿no? Pero bueno, está bien, muchas gracias, me gustó mucho lo que dijo. No, gracias. ¿Alguna otra? Dale. Para Pablo, pensaba, como decís, el escritor, ¿cómo pensás esto? Es decir, el escritor en el exilio, el escritor desterritorializado, el escritor que está fuera de su madre lengua. Si lo pensás, como él tiene que escribir una lengua menor que suponga una lengua mayor. Llevamos el micrófono. Si pensás que haya... Por favor. Bueno, si pensás que hay una relación de pensar lo menor en relación a lo mayor, ¿no? El escritor fuera de su patria, fuera de su madre lengua, de su territorio, él tiene que pensarse como algo menor, resistiendo a lo mayor. No sé si pensás por ahí eso. Bueno, no creo que haya sido una especie de metafísica del exilio, digamos, siempre estuve en contra de eso cuando trabajaba con otros autores. Qué sé yo, Héctor Bianchotti, que es un hijo de inmigrantes piamonteses en Córdoba, acaba siendo miembro de la Academia Francesa de Letras, escribe en el formato de la gran lengua, qué sé yo. Exiliado también en ese exilio antiperonista, también Bianchotti, Cortázar, ¿no? Wilcock. Wilcock otro, llega a Italia y escribe en un italiano, tiene que ver con el italiano padronizado que estaba siendo instalado de manera bastante fuerte en Italia en ese momento. Digamos, no creo. Hablaba de traducir del polaco con mayúscula al polaco con minúsculas, puntualmente en el caso de Gombrowicz, y por algo muy argentino, quiere decir, muy argentino en el sentido de estar recorrido por cierta tragedia también y desastre, ¿no? Como la lengua, cómo la lengua se para frente a la tragedia. Y por eso viene Perlonger también, que creo que va en la misma línea, que es decir, no someter la lengua a la tragedia, al desastre, no hacer un monumento de ese pasado trágico, ¿no? Creo particularmente yo que si Gombrowicz tiene alguna actualidad hoy, es precisamente no para oponerse a eso, pero para repensarlo, ¿no? Cómo nos pegamos frente a la tragedia. Y siempre me atrajo mucho, tanto de Gombrowicz como de Perlonger, esa relación a no someterse a ese discurso trágico que crea comunidad, pero crea comunidad desde lo sagrado, ¿no? Es decir, la tragedia se vuelve algo sagrado. Por eso, bueno, y la lengua, ¿no? Lo que dice Gombrowicz acerca de los escritores polacos en Polonia,
escribiendo a partir de la Segunda Guerra y del exterminio, en fin, y él siempre protegiéndose en esa lengua menor, ¿no? Va por allí, creo, ¿cierto? En el caso de Gombrowicz, sí, en el caso de Kafka, ¿no? Según Deleuze-Guattari, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, no pensar que hay un paradigma del exilio. ¿Sí? ¿Alguna más? Yo aprovecharía para hacer una, Mariana, con respecto a... Vos venís investigando este tema de las digamos, de llevar al teatro textos no teatrales, ¿no? De Gombrowicz en los escenarios. Te quería preguntar si tenés algún dato sobre si, digamos, el público utiliza también el teatro como una suerte de reconexión con la literatura a posteriori. Esta idea de el teatro no solamente como un acontecimiento en sí, sino también como una mediación hacia el contacto con la literatura. La verdad es que de parte del público no sé qué pasa, digamos, posteriormente, no puedo saberlo. Sí te puedo decir, por ejemplo, en Historia, que fue la última obra que puso Adrián Blanco, hace un recorrido por toda esa literatura de Gombrowicz y la retoma, con lo cual cuando uno ve la obra, detrás de esa narrativa, digamos, que hay dentro de la escena, está el subtexto de toda la gran obra de Gombrowicz, que remite constantemente a las novelas, a los cuentos de Bacacay, al diario, a Recuerdos de Polonia, a todas las obras teatrales, con lo cual me parece que ahí hay una llamada, si se quiere, a la obra de Gombrowicz y en algún punto algún pie de conexión para una posible lectura, ¿no? Digamos, post-escénica, después de la escena. ¿Alguna más? ¿Una más? Yo puedo, si quieren, hago la última, ¿les parece? ¿O sí? Me encantó una cosa que decía Pablo recién de esta idea de la experiencia del cuerpo en la palabra, ¿no? La idea de la inscripción de la experiencia del cuerpo en la palabra, ¿no? A la vez la idea de que la palabra no es el cuerpo, ¿no? Me encantaría una reflexión sobre ese tema, ¿no? Porque la palabra en principio sería una suerte de tecnología que justamente permite la sustracción del cuerpo, ¿no? Una cosa sería la palabra hablada, ¿no? La palabra oral, ¿no? Donde sí la palabra está inscripta, digamos, en la dinámica de la voz y por lo tanto es el cuerpo, ¿no? Y otra la palabra escrita como tecnología de la posible sustracción del cuerpo, ¿no? Me interesaba que ahondaras un poquito en esa idea de la inscripción del cuerpo en la palabra escrita, digamos, de Gombrowicz. Bueno, nada, en un minuto. Pero, sí, no. Tecnología, en fin, vos decís, no, pensaba en el acontecimiento de la escritura, digamos, escribís, por decirlo muy groseramente, desde tu propio cuerpo, desde lo que está sucediendo, desde aquello que todavía no fue simbolizado y que a lo mejor ese momento de la escritura es absolutamente corporal. No pienso en la representación de eso, sino en las afecciones que se mueven durante la escritura. Sí, el texto escrito ya sabemos otra cosa, digamos lo que queda allí registrado en el devenir de sentido, pero en el momento del acontecimiento es fuerte. Y en el caso de Gombrowicz es esencial, ¿no? Porque bueno, si Gombrowicz, cuerpo. Por eso al hablar de lengua necesariamente me fui a cuerpo, y hablar de cuerpo en Gombrowicz me fui al paganismo, digamos, lo cual no es gratuito, ¿no? Hay que pensarlo. Entonces, de alguna manera, el paganismo está dando vuelta al cuerpo de Gombrowicz y por lo tanto está dando cuenta también de su escritura. Me parece que ahí hay un eje que está bueno para ser pensado y sobre todo para ser pensado hoy, ¿no? Sí, también es una matriz fuerte del país, digamos. Claro. Bueno. La verdad, muchísimas gracias, María Cecilia Pardo, Pablo Gasparini y Mariana Cerrillo. La verdad que fue una mesa muy, muy estimulante, muy inteligente, muy, muy valiosa. Lograron despertarme, con eso les digo todo. Y realmente les pedimos entonces, hacemos un intervalo, ¿cuántos son? 15 minutos, ¿no? Porque retomamos 11:15 en la próxima mesa que es aquí mismo. Y les pido un aplauso para los expositores.